Nos visita Nadia Yanasi, es licenciada en Economía y candidata a doctora en Economía por la Universidad Nacional del Sur, becaria doctoral en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, que depende del Departamento de Economía de la UNS, y es una de las autoras de Diagnóstico Económico Productivo del sector de software y servicios informáticos de Bahía Blanca, un informe que publicó la editorial de la Universidad Nacional del Sur. Lo hacen junto a José Ignacio Díez, Ulises Girolimo, Carolina Paciaroni y Gustavo Solanas. Nadia, buen día, gracias por acercarte. ¿Cómo andás? Buen día, bien. Gracias a ustedes por la invitación y por el espacio para difundir estos datos. Bueno, un tema interesante, obviamente, de donde se cargan muchas expectativas en este sector en particular respecto del desarrollo a nivel de laburo, económico y de distintos ingresos para el país y particularmente también para esta ciudad. Bueno, un poco arrancan, ¿no?, con ese marco general respecto de lo que es la industria del software libre o de la economía del conocimiento en nuestro país. ¿Qué podés compartir en ese sentido como aspectos centrales? Tal cual, es un sector que por ahí se mira mucho, el de los servicios basados en el conocimiento en general, la economía del conocimiento en general y el sector de software y servicios informáticos en particular, porque tiene algunas potencialidades o algunas características que lo hacen interesante para lo que vos decías, la generación de trabajo, que no es cualquier trabajo, es un trabajo de alta capacitación y con salarios que por ahí están por encima de la media de otros sectores. También por la capacidad que tiene para generar divisas, que es un tema que siempre nos interesa. Es un sector que tiene bastante inserción en el mercado internacional, está bastante conectado con el resto del mundo. Y a nosotros en particular nos interesa ver esas características, queríamos ver si se replicaban en ciudades medias como Bahía. Porque lo que pasa a nivel nacional es que por ahí los datos, hay datos, existen sobre el sector, pero es un sector que está muy concentrado, es muy heterogéneo y está muy concentrado en ciudades grandes, en Bahía, en Córdoba, en Rosario. Entonces, mucho de lo que hay escrito tiene que ver con lo que pasa en esos lugares y los datos a nivel nacional suelen estar sesgados, digamos, por esa concentración. Entonces, nuestra idea era ver qué pasa acá, salir a buscar datos sobre lo que pasa en la ciudad para ver si se replica esto que se ve a nivel nacional o no. Y para ver sobre todo, queremos hacer un diagnóstico del sector y ver sobre todo qué puede aportar el sector a la ciudad en esto que decíamos, en empleo, en posibilidades de generación de divisas, cuestiones que después se derraman al territorio y generan empleo de calidad. Creo que era el 2006, ¿no? Un año en el que se crean la mayor parte de las empresas, o un número mayor de empresas. ¿Eso viene de la mano con alguna de las leyes de promoción o qué es lo que ocurre ahí en particular? Nosotros encontramos que hicimos una encuesta, la publicación de la que estamos hablando muestra los resultados de una encuesta que hicimos a 36 empresas de la ciudad. Perdón que me voy un poquito, ahora te respondo la pregunta, pero como para ponerlo en contexto. Nuestra primera dificultad fue definir el universo de firmas, definir a quién le íbamos a hacer la encuesta, de dónde íbamos a sacar los datos, porque no existe un listado de empresas que se dediquen a la producción de software. Entonces fuimos armando vimos las que están asociadas al polo tecnológico, algunas empresas conocidas, algunos conocidos que sabemos que trabajan en alguna empresa. Bueno, fuimos armando una base de datos que después se fue ampliando con los mismos empresarios a los que le íbamos haciendo la encuesta y nos terminó quedando un listado de 55 empresas, que son las que creemos que están funcionando actualmente en Bahía, de las cuales nos respondieron 36. O sea que tuvimos una tasa de respuesta del 65,5% casi. Esos son los resultados que estamos mostrando. Una salvedad que por ahí tengo que hacer para cuando hablemos de los datos finales es que nos centramos en empresas, porque es un sector también, como dije, que es heterogéneo, es un sector donde trabaja mucha gente de manera particular, gente que trabaja para afuera, para empresas que están fuera del país o fuera de la ciudad. Nosotros nos centramos en empresas que están establecidas en Bahía, que trabajan acá, y quisimos conocer sus características. Partiendo de ahí, voy a lo que vos me decías,
nosotros encontramos que la mayoría de las empresas se crearon del 2006 para acá, Sí. pero no creemos que tenga que ver con cuestiones de promoción y mucho menos a nivel nacional, porque también encontramos que solamente 3 de esas 36 empresas actualmente están adheridas a la Ley de Economía del Conocimiento. O sea que no es un instrumento que lo tengan muy, muy a mano, muy presente. Creemos que tiene que ver más bien con la evolución del sector. Ajá. 2006 coincide con un periodo de auge que viene después del 2001, después de la devaluación. Este sector tuvo un periodo bastante largo de crecimiento. De todos modos, es un sector que viene creciendo sin parar desde que comenzó. Pero bueno, justo coincide con eso, Claro. con características del sector más sí, que con porque estaba pensando políticas. también, hemos hecho algunas notas en este último tiempo de miradas críticas respecto de cómo se han ejecutado las leyes de promoción, y una de ellas tenía que ver con que está muy concentrado, los que acceden son las grandes firmas, y acá justamente lo que ustedes advierten es que la gran mayoría son pymes. Sí, tal cual. Por eso encontramos que muy pocas acceden, y también porque lo que da lo que les brinda la ley a las empresas es más que nada beneficios de tipo impositivo, que por ahí no son justamente los que las empresas bahienses necesitan, que están más enfocados a la cuestión del recurso humano, de conseguir y retener recurso humano, o a cuestiones de mercados, de apertura de mercados, de conocer nuevos mercados. Por ahí, si fuera en ese sentido, sería un poco más atractiva para las pequeñas empresas. Claro. Que sí, efectivamente, nosotros encontramos que la mayoría de las empresas bahienses son micro o pequeñas, o sea, tienen menos de 10 empleados. ¿Y qué características tienen respecto de su producción, de sus formas de trabajo? También en su mayoría encontramos que se dedican a la producción de software a medida y a vender productos propios y con algún servicio asociado. Y más que nada a clientes que se encuentran o en la misma ciudad o dentro de la provincia o en alguna ciudad grande de Argentina, pero no mucho en el exterior, que esto es una cuestión que contrasta con lo que veíamos a nivel nacional. O sea, que las divisas no van a venir. Encontramos que muy pocas exportan, de hecho 10 de las 36 nos dijeron que realizan exportaciones, y acá de vuelta hay una cuestión de la heterogeneidad que te decía. De las 10 empresas que exportan, hay 5 que nos dijeron que lo que exportan justamente representa menos del 30% de sus ingresos anuales, y otras 5 que nos dijeron que representa más del 70%. Ajá. O sea que hay algunas que están bastante volcadas al mercado externo y otras no tanto, y que lo hacen por ahí de manera más esporádica y encontrando oportunidades por contactos personales o por algún cliente que le dice, le muestra alguna oportunidad. Boca en boca. Claro, más tal artesanal cual, sería. sí. Ajá. Pero no algo que sea sistemático o que la empresa esté enfocada o que sea un objetivo estratégico de la empresa. Claro. Entonces ahí también hay diferencias. Y sí, la mayoría son, habíamos dicho, pequeñas, hacen desarrollos a medida. Tampoco, Eso, un desarrollo a medida, sí. una institución, una empresa que tiene una determinada problemática y se programa un software específico para eso. Y lo que no es a medida, ¿qué es? Digamos, ¿qué otro tipo de servicios tienen? En realidad esto, lo que encontramos nosotros es a medida, pero con una cierta estandarización. Como hay empresas, nosotros le preguntábamos a las empresas cuál era su producto principal, si es que había alguno, y muchas tienen un producto, por ejemplo, un software para gestión educativa que venden los colegios privados, o algún software de liquidación de sueldos o algo de eso, que lo van adaptando a cada nuevo cliente. Lo venden en Bahía, lo venden afuera, entonces es un desarrollo a medida, pero que se va adaptando cada vez que se vende a las necesidades de los nuevos clientes, y se le van haciendo algunas modificaciones, obviamente, de acuerdo a lo que el cliente necesite. Por eso también, atado a eso, encontramos que la innovación, que es una característica también clave del sector, suele ser más de tipo incremental. Ajá. Se va dando sobre ese producto final, pero agregándose o mejorándose un producto a medida que se va vendiendo en el tiempo, y no sea tanto que
surjan productos nuevos. Claro, o sea, que tiene que ver con la novedosos. creatividad del sector, digamos que se trabaja sobre una base Tal cual. del mismo software. Y eso, digamos, comparativamente con otros lugares, ¿cómo es? ¿Se trabaja de la misma forma o...? Y nosotros hicimos un estudio muy similar, el mismo grupo que funciona dentro del IES, como dijiste. Hicimos un estudio similar en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, que también es una ciudad bastante más chica, tiene 90.000 habitantes, y encontramos más o menos lo mismo. Ajá. Por ahí las empresas son un poco más nuevas y están más volcadas a la exportación, pero también lo que predomina es este tipo de desarrollos. Sí, por ahí a nivel nacional se encuentra que es un sector innovador, que es un sector que desarrolla productos o soluciones nuevas. Hay mucha literatura sobre los unicornios, sobre empresas que encuentran alguna beta en algún sector. Hay mucho en el sector, no me sale ahora, en el sector del agro, perdón. Hay muchos desarrollos novedosos, que esos también algunos se dieron en grandes ciudades. Nosotros no encontramos que en este tipo de ciudades se den ese tipo de desarrollo o que haya ese desarrollo de nicho. No digo que no exista, claro, pero nosotros mayoritariamente encontramos que las empresas se dedican a cuestiones más estandarizadas. Ajá, y eso tiene que ver con arriesgar, con tener el personal capacitado, con el mercado. Bueno, eso también lo preguntamos y muchos empresarios nos dijeron que le falta personal. Ajá. Que también es una cuestión que nos llamó la atención porque Bahía se caracteriza por la oferta académica excelente y variada, y hay muchísimos institutos que brindan carreras relacionadas con este sector. Entonces, la falta de personal calificado, por ahí que lo nombren como una dificultad, nos llamó la atención. Pero también creo que tiene que ver con lo que se llama calificación, porque nosotros por ahí estamos pensando en estudios formales. Ajá. Y las empresas, por lo que vimos, priorizan algunas otras habilidades que tienen que ver con por ahí más la experiencia en el trabajo, lo que se desarrolla trabajando, habilidades blandas, bueno, ese tipo de cuestiones, y no tanto la formación formal, Claro, el porque título, de hecho digamos. nos han contado desde el departamento, creo que de la computación, informática, que se daba mucho de que los estudiantes no llegaban a terminar la carrera porque eran absorbidos justamente por el mercado laboral, que seguramente, bueno, seguirá priorizando otro tipo de formación de estas características, ¿no? Tal cual. Eso lo encontramos, que bueno, como te digo, nos llamó la atención. Y después también estas empresas tienen algunas dificultades para acceder a financiamiento. Entonces, cuando piensan en innovar, si no cuentan con financiamiento es bastante difícil. Los productos son riesgosos también. Lanzar un producto al mercado tiene un riesgo asociado que a veces las empresas no pueden asumir. Perdón. Entonces, predominan este tipo de desarrollos. De vuelta, predominan, es lo que nosotros encontramos, no quiere decir que todas las empresas hacen lo mismo. Y qué, respecto al rol del Estado en el sector, ¿qué es lo que hay y qué es lo que demandan? Bueno, decías, por ejemplo, esto de financiamiento, o no tanto por la cuestión tributaria o impositiva, sino de otro tipo de aporte. Sí, también consultamos eso y encontramos que hay bastante poca relación de las empresas con organismos del Estado, provincial, nacional, incluso con el gobierno local. Las empresas se contactan, nosotros preguntamos bastante sobre eso porque nos interesaba ver los vínculos que existen entre las empresas, entre ellas, y entre las empresas y las organizaciones que podrían servirles de apoyo. Y bueno, encontramos esto, que hay poco vínculo, o por ahí los vínculos que existen son más bien de tipo protocolar y no existe una demanda asociada de servicios de financiamiento, servicios técnicos. Y por ahí tiene que ver con esto de que a nivel nacional, por ejemplo, ahora ya no hay mucho acceso a financiamiento, pero existieron en su momento algunos programas PAC, nodos, que las empresas podían acceder, pero o no los conocían o les parecía que no les podían servir, y además
tienen asociados procedimientos burocráticos Muy complicadísimos, largos, desde que se pide el dinero hasta que llega pasa un montón de tiempo. Entonces, no es un instrumento demasiado útil para este tipo de empresas. Es como la financiación tradicional o la financiación bancaria, no es un instrumento que a las empresas les sirva. Y a nivel municipal, por ejemplo, bueno, acá tiene una agencia de innovación y algunas cosas más, Sí. un nombre largo. Está el Polo Tecnológico, vos mencionabas, hay un área, Bahía Lab, Hub y demás. ¿Eso se vincula? ¿Es una cuestión de una experiencia más pedagógica previa? No sé qué. Lo mismo, se repite con el polo y con los organismos de la municipalidad, se repite esto de que si hay contacto es más bien porque participan en alguna reunión, en alguna jornada, porque alguien los invitó, pero no hay mucho de involucrarse en algún proyecto en conjunto, de obtener financiamiento. Hubo un momento en el que la municipalidad traccionó un poco, esto hace varios años, porque le pedía a las empresas el desarrollo de algunos productos, pero eso se cortó y quedaron unos vínculos más de tipo... Institucional. Sí, institucional. Y lo que nos dijeron como principal razón por la que no hay contacto es el desconocimiento de las políticas, el desinterés de qué puede aportar el municipio. Y en la misma línea, lo mismo surgió con respecto a las universidades. Las universidades, a los institutos del CONICET, al Instituto Juan 23, por ejemplo, que tiene también una carrera de informática. Algunos empresarios son docentes en alguna carrera de la UNS, entonces están inmersos, pero la mayoría de lo que demanda son pasantías. De vuelta, el recurso humano que se está formando, pero no existe ese vínculo de transferencia tecnológica que sería lo que daría un salto por ahí de calidad. La respuesta es esa, la razón que más se repite es que se desconoce en qué está trabajando la uni y se percibe como que hay una distancia enorme entre lo que necesita la empresa y lo que las universidades o los institutos trabajan cotidianamente. Y en cuanto a empleo, ¿qué cantidad y qué condiciones o qué tipo de empleo generan? Bien, en cuanto al empleo también lo que encontramos es bastante heterogéneo. Encontramos que las 36 empresas, 35 nos respondieron a esta pregunta, generan 728 puestos de trabajo en total. Pero como dijimos antes, la mayoría de las empresas tienen menos de 10 empleados en su plantilla. Hay 5 empresas nada más que tienen más de 50, serían las empresas grandes, y esas 5 empresas generan 468 empleos. 468 puestos. Acá estamos pensando en los puestos totales, puestos administrativos, comerciales, no solo de desarrollo de software. O sea que está como bastante concentrado. La generación de empleo está bastante concentrada en estas empresas más grandes. Las demás, como dijimos, son empresas chicas que generan menos puestos de trabajo. ¿Y eso tenés, digamos, alguna referencia al empleo que se genera en otros sectores para ubicar más o menos el impacto que tiene en la economía de Bahía? No lo comparamos todavía. La idea es continuar, obviamente, el estudio. Estoy cada vez con menos voz. Ya casi llegamos. La idea es continuar, incorporar eso, alguna comparación con otros sectores de la ciudad, incorporar comparaciones con otras ciudades, pero bueno, por ahora estamos presentando bien. Que tenemos acá. Está perfecto. Como llamativo, dentro de lo que es el empleo, le preguntamos a las empresas, a los empresarios que nos contestaron, que me olvidé decirlo, pero quiero agradecerles a todos por colaborar, porque era un cuestionario larguísimo, presencial en la mayoría de los casos, pero bueno, nos dio un insumo súper importante para poder estar charlando de todo esto. Les preguntamos a los empresarios si consideraban que la empresa necesitaba incorporar colaboradores a futuro para poder crecer, y más del 70% nos dijeron que sí, que necesitan más colaboradores.
también dentro de esos, más de la mitad necesitan programadores, desarrolladores. O sea que el tema del recurso humano entonces, ¿el filtro está haciendo el recurso humano capacitado o la posibilidad económica también de absorber las dos cosas? Las dos cosas. Las dos cosas. No, a ver, esto es un comentario personal, no es algo que preguntamos, pero creemos que va por ese lado porque hay disponibilidad de recursos. El tema es la competencia también que existe como dijimos, con otras empresas de afuera de Bahía, con empresas de afuera del país. La competencia por el recurso humano es bastante importante y es difícil de retener. Eso también es una característica del sector en general, la alta rotación que existe. Acá encontramos que más o menos la antigüedad promedio de los desarrolladores es casi de 5 años, 4 años y medio, un poco más, que es bastante más alta que a nivel nacional. Pero había una pregunta que en esa rotación también apuntaba a ver si tenían que ver con convocatorias del exterior, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que le responden ahí? Preguntamos si en el caso de que algún colaborador se hubiera ido de la empresa, sabían si sucedía esto de que dejen la empresa para trabajar directamente para el exterior. La mayoría nos dijo que no es el caso. O sea que creemos que por ahí la competencia está más con otro tipo de empresas. Con estas empresas grandes que están en la ciudad. Claro. Que por ahí acá grande, que sería Globant. Hay varias grandes. Globant, Exacta. No me voy a acordar que son empresas, creo que había una, ¿no?, con capitales extranjeros, que debe ser Globant. Hay supongo. una empresa que tiene capitales extranjeros, el resto no. La mayoría son empresas independientes. Que no tienen aportes de capital extranjero. Pero bueno, como dijimos antes, está como bastante concentrado el tema del empleo en esas empresas grandes, que son las que tienen más capacidad para retener a sus empleados. Bueno, Nadia, no te quiero tirar mucho más por el esfuerzo que estás haciendo con esa voz, así que simplemente te dejo el cierre también pensándolo en términos de las políticas públicas, las existentes, las que puedan faltar, y esto, ¿no? Porque no es que desde por lo menos el Estado Nacional en los últimos años y en la actualidad no se ha puesto dinero en el sector, sino si eso efectivamente llega a donde se supone que tiene que llegar, ¿no? Bueno, nuestra ilusión sería que estos datos sirvan para algo de eso. O sea, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo se encuentra el sector, por eso nosotros queríamos hacer este diagnóstico, queremos saber qué pasa con el sector en la ciudad, qué necesita, esto que pasa con el recurso humano, lo que pasa con el financiamiento, que son cosas que por ahí uno las presiente, digamos, pero bueno, acá lo pudimos ver. Y algo que encontramos que nos llamó también bastante la atención es tiene que ver con los vínculos. Esto que yo te decía, que nosotros preguntamos sobre las relaciones entre empresas y con las empresas y otros organismos, que ya más o menos lo estuvimos charlando. Encontramos que entre empresas hay muy pocas relaciones. Nosotros les preguntábamos con qué otra empresa se relacionaban, se enviaban información, se compartían cosas, y encontramos que de las 36 hay 16 empresas que no se vinculan de ninguna manera con otra. Eso que se supone que es un campo colaborativo y demás, ¿no? Tal cual. Esto va en contra de lo que uno pensaba. Mitos. Sí. Y además encontramos que justamente Bahía es una ciudad bastante chica, muchos se conocen, mucha de la gente que tiene su empresa se conocen porque fueron juntos a la universidad, porque comparten algún espacio, que uno pensaría que por ahí hay más confianza, hay más posibilidades de intercambio de información o de hacer algo en conjunto, y no sucede. Encontramos que proyectos en conjunto entre 2 o más empresas, casi ninguno, muy pocas experiencias, y por ahí creemos que ahí hay un tema bastante interesante para trabajar a nivel local, sobre todo, generar ese tipo de vínculos, porque también es un sector que se basa mucho en el conocimiento, obviamente, como dijimos, y mucho en el conocimiento tácito. Esto lo que sabe hacer un programador, que no está escrito en ningún lado, esto de la experiencia, las habilidades blandas que hablábamos antes, es súper importante. De hecho, la rotación de trabajadores un poco va generando eso, pero sería ideal que se pudiera generar un ambiente en el que estuviera presente la transferencia de tecnología, de conocimiento desde
las universidades y los institutos que son excelentes en la ciudad y que tienen muchísima trayectoria, hacia el sector productivo y entre las empresas del mismo sector productivo. Creo que ahí hay algo para hacer, además de buscar herramientas financieras que lleguen y que les sirvan a las empresas, y bueno, que tengan que ver con esto también, alguna medida que tenga que ver con esto de poder retener el talento joven, formarlo y que después no se vaya de la empresa. Claro. Que es una cuestión cuánto fundamental. tracciona o no el polo y el puerto a este sector? Con el polo tecnológico encontramos... Con el polo perdón, el polo... Pensando en esto que se Sí. plantea, bueno, llega la industria y Perdón, genera perdón. un movimiento en la economía local en otros sectores. ¿Pasa esto? No lo vimos mucho, lo vimos con el puerto, pero porque el puerto tuvo una política bastante abierta hacia este sector. En el último tiempo se vieron concursos, de hecho siguen habiendo concursos de innovación que premian con plata y con asesoramiento. Se dieron algunos cursos de formación también en el polo, o sea, como que hubo mucho contacto del puerto, hacia el sector, no así con el polo, porque por ahí de vuelta se ve que las empresas más grandes tienen sus propios desarrollos que por ahí vienen de afuera y los adaptan, y el resto de las empresas, las que sí pueden ser clientes de las empresas de software bahienses, lo que demandan son estas soluciones a medida. Son pymes, son por ahí más chicas, entonces no se da ese derrame que uno esperaría. Nadia, muchísimas gracias por la visita. No, La seguimos por favor. en cualquier momento y a medida que vayan actualizando también ahí la información. Nadia Yanasi es licenciada en Economía y candidata a doctora en la Universidad Nacional del Sur. Integra el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur y es una de las autoras del Diagnóstico Económico Productivo del sector del software y servicios informáticos en Bahía Blanca.